Hola, me gustaría presentarme y platicarte un poquito de mí. Mi nombre es Phocoena sinus, pero comúnmente me llaman vaquita marina. No ese tipo de vaquita. También me dicen marsopa del desierto. Mi familia y yo podemos vivir hasta 20 años en condiciones ideales. Mis papás parecen unos pequeños delfines y miden menos de 1,5 metros de largo. Yo tengo 2 días de nacida y soy del tamaño de una barra de pan. Algunas personas dicen que podría ser un panda de mar porque tengo unos círculos de color negro alrededor de mis ojos. Mi boca también es negra y parece que siempre sonreímos. Dicen que somos uno de los animales acuáticos más bellos del planeta y el cetáceo más pequeño del mundo. De cada pareja únicamente nace un bebé cada 2 años. Y el periodo de gestación es de 10 a 11 meses. Sí, un proceso muy largo para crecer como familia, ¿no? Vivimos únicamente en el norte del Golfo de California, en México. Somos unos animalitos mexicanos. No existimos en ningún lugar del mundo, solo aquí. Nos gustan estas aguas cálidas ya que tienen un alto contenido de nutrientes que atraen a muchos peces, calamares y crustáceos que son nuestros favoritos en el menú. En estos momentos, mi mamá y yo estamos muriendo. Estamos en shock. No sabemos qué sucede. Algo nos detiene en el fondo y entre más nos queremos liberar, más se aferra a nuestro cuerpo. No podemos salir a respirar. Es inútil. Mi mamá ya no se mueve. Se ha ahogado. ¿Y yo? Yo solo viví 2 días que bien pudieron haber sido 20 años. Las vaquitas marinas, aunque tienen una linda sonrisa, no tienen motivos para sonreír. En los últimos años se ha intensificado la pesca en esta área, especialmente con las fatales redes de enmalle. Estas son casi invisibles y son utilizadas para capturar camarón, y esta es la causa más importante de la mortalidad de la vaquita marina. Ellas nadan accidentalmente hacia las redes, y cuando sus aletas o cola tocan la malla, comienzan a rodar por instinto para liberarse, pero por el contrario, se enredan más y a pesar de que pueden aguantar la respiración por mucho tiempo, entran en estado de shock y mueren rápidamente. Existe un barco muy grande llamado NOAA. Este tiene 25 binoculares gigantes llamados ojos grandes o Big Eyes que pueden ver delfines a casi 10 kilómetros de distancia. NOAA hizo un conteo de vaquitas marinas en 1997 y el resultado fue de 567. Hoy, en 2015, quedan únicamente 97 de ellas. Y si no se hace algo, en 2 años a lo mucho se extinguirán. Sería una tragedia que perdiéramos otra especie de delfín tan pronto, después de la extinción del delfín Baiji del río Yangtze en 2007, que fue la primera extinción de cetáceos causada por culpa del hombre. ¿Cuál especie es la siguiente? Actualmente existe otro gran problema y es cada vez más peligroso. La zona se ha visto afectada y sacudida por la abundante pesca de totoaba. Además, que es ilegal, usan las mismas redes de enmalle que matan a la vaquita marina. La totoaba es un pez gigante que puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y llega a pesar más de 100 kilos. Este pez también se encuentra en peligro de extinción y es muy valorado por su vejiga natatoria, la cual es usada en China como ingrediente para una sopa creyendo que tiene propiedades medicinales. Miles de vejigas natatorias son secadas y transportadas ilegalmente desde México hasta China y muchas veces también a Estados Unidos. Todo el resto de este pez gigante se abandona y pudre en la playa. Hace varios años se crearon leyes y se asignaron reservas. Sin embargo, la especie sigue desapareciendo. En 1993 se estableció una reserva de la biosfera. En 2005, un refugio para la vaquita marina. Lamentablemente, estas áreas, según protegidas, son un simple papel debido a la falta de su implementación. Existen muchos miles de pescadores que viven de los recursos marinos y utilizan redes de enmalle o agalleras en la misma área. Es necesario encontrar una manera en que el trabajo de los pescadores, quienes a su vez están alimentando a sus familias, sea compatible con la existencia de esta bella especie. Esto tomará mucha dedicación de mucha gente para que se logre. El gobierno mexicano debe ofrecer alternativas económicas y de desarrollo para los pescadores de las comunidades costeras donde vive la especie, que es San Felipe en Baja California y Santa Clara en Sonora. Los habitantes de estas comunidades han dedicado su vida a la pesca y necesitan alternativas viables para subsistir, así como incentivos para crear nuevas técnicas y redes que no amenacen la vida de la vaquita. Las autoridades mexicanas deben eliminar la pesca con redes de enmalle a lo largo del área total de la distribución de la especie. Es muy importante garantizar el cumplimiento y la vigilancia de esta medida. Greenpeace y otras organizaciones internacionales exigen al gobierno mexicano, Estados Unidos y China eliminar el comercio ilegal y tráfico de totoaba. ¿La solución? Esta vendrá de la capacidad que tengamos tanto gobierno, nosotros amigos y amigas como una sociedad civil
y la comunidad local de pesca, tenemos que articularnos en una visión común de involucrarnos. Por nuestra parte, es fundamental exigir al presidente de México una zona de protección en todo el hábitat de la vaquita para evitar la pesca de totoaba con redes de enmalle. Aunque ya hay un proyecto de gobierno federal para establecer una suspensión de pesca por 2 años en el área afectada, previsto a entrar en vigor en abril, para Greenpeace es indispensable que se estipulen medidas para vigilar y monitorear que este acuerdo sí se lleve a cabo y de manera adecuada, que se respeten los convenios para compensar a los pescadores que dejarán de salir al mar y que la zona sea fuertemente vigilada para impedir y sancionar la pesca ilegal. Amigos de México y de todo el mundo, este animalito no puede protegerse solo, no tiene voz, pero nosotros sí la tenemos y claro que podemos ayudar. Con nuestra firma podemos presionar al gobierno mexicano para que proteja el hogar de la vaquita marina y lo declare reserva marina. Con esto las redes no podrán alcanzarlas. Este es el legado de México para el mundo en cuestión de mamíferos marinos. Nosotros los mexicanos, a pesar de todo, somos más los buenos. Hemos demostrado nuestra unión, nuestra lealtad y compañerismo en tragedias, y esta está a punto de convertirse en una más. La extinción total de una especie que, a pesar de haber miles de lugares en todo el mundo para vivir, decidió tener como único hogar a México. Démosle una oportunidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Muchas gracias por haber llegado al final de este video. Les agradezco que se hayan interesado en este asunto de la vaquita marina, de qué onda, cómo va surgiendo todo este problema desde el inicio. Como pueden ver aquí, les estoy dejando unas imágenes un poco más realistas, un poco más como crudas, para que se puedan dar cuenta de lo que está pasando con esta especie tan bonita que se está extinguiendo, o sea, por culpa de las personas. Greenpeace y yo, su servidora, estamos haciendo una colaboración para que con tu firma podamos hacer mucho. Yo sé que con tu firma, artista, y muchas personas que me ven del otro lado del mundo, donde sea, igual no de México, podemos hacer muchísimo con nuestra firma. Yo sé que nos faltan poquitas firmas, son como, yo bien adueñada, ¿verdad? Bueno, son 500,000 firmas con las que podemos hacer algo, y van 466,000 y pico. Y yo sé que con tu firma, y si pasas este video para que más gente lo vea, para que más gente se una a esta causa tan bonita, yo sé que podemos hacer mucho. Aquí también en este espacio les dejo el link directo, y también en la cajita de descripción. Y pues de antemano yo les agradezco muchísimo. También mis amigos de Greenpeace también les agradecen muchísimo su colaboración, su ayuda. Vean, hasta me emociona de decirlo. Pues bueno, aquí también yo les dejo las redes sociales de Greenpeace, por si quieren ahí darse una vuelta, también para que se den cuenta de cómo va este asunto. Y pues bueno, me despido. Ya saben que yo soy Pau Negrete Marín, y pues bueno, nos vemos en otro video. Saben que los quiero mucho, y pues bueno, vamos a ayudar a la vaquita marina. México, sí se puede. Adiós.